Cálculo analítico de un sistema de fuerzas concurrentes para cualquier número de fuerzas. Los pasos a seguir son: lo que hace falta para hallar la resultante en forma analítica es lo siguiente. Primero, en el punto por el que pasan todas las fuerzas, vamos a ubicar los ejes cartesianos. Después, descompongo cada fuerza en dos componentes, una sobre el eje X, Fx, y otra sobre el eje Y, Fy. Para encontrar la proyección de la fuerza 1 sobre el eje X, nos vamos a ayudar de una línea vertical que pase por la punta de F1. De esta manera, comenzamos a dibujar la sombra de la fuerza 1 en el eje horizontal y sabemos hasta dónde tiene que llegar. Tiene que llegar hasta este punto. Hemos encontrado a F1X. Comenzamos a dibujar la sombra de la fuerza 1 en el eje vertical, pero ¿hasta dónde tenemos que llegar? Para eso nos vamos a ayudar con una línea horizontal que pase por la punta de la fuerza 1. Entonces sabemos que la sombra tiene que llegar hasta este punto. Hemos encontrado la fuerza 1Y, la proyección de la fuerza 1 en el eje Y. Para encontrar la proyección de la fuerza 2 en el eje X, lo que significa la sombra de la fuerza 2 sobre el eje X, vamos a necesitar ayudarnos de una línea vertical que pase por la punta de la fuerza 2. Empezamos a dibujar la sombra de la fuerza 2 en X hasta este punto. Hemos encontrado la fuerza 2X. Para encontrar la sombra, o sea, la proyección de la fuerza 2 en el eje vertical, nos vamos a ayudar de una línea horizontal que pase por la punta de la fuerza 2. Y empezamos a dibujar la fuerza 2 en Y hasta este punto. Hemos encontrado la fuerza 2Y. Para realizar las proyecciones de la fuerza 3 vamos a hacer el mismo procedimiento. Vamos a ayudarnos con una línea vertical que pase por la punta de la fuerza 3 y nuestra proyección en X va a tener que llegar hasta este punto. Hemos encontrado la fuerza 3 en X. Para realizar la proyección en el eje vertical, vamos a ayudarnos con una línea horizontal que pase por la punta de la fuerza 3. Empezamos a representar la sombra, la proyección, y tiene que llegar hasta este punto. De esta manera hemos encontrado a F3Y. Hemos encontrado la proyección de la fuerza 1 en el eje X, la proyección de la fuerza 1 en el eje Y, la proyección de la fuerza 2 en el eje X, la proyección de la fuerza 2 en el eje Y, la proyección de la fuerza 3 en el eje X y la proyección de la fuerza 3 en el eje Y. Luego pasamos a calcular la suma de todas las proyecciones en el eje X y en el eje Y. Lo que estoy haciendo es calcular el valor de la resultante en X y el valor de la resultante en Y. La resultante en X es igual a la suma de las fuerzas en X. La resultante en Y es igual a la suma de las fuerzas en Y. Estas expresiones se leen de la siguiente manera. La resultante en la dirección de X es la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección X. La resultante en la dirección Y es la sumatoria de todas las fuerzas en la dirección de Y. Para encontrar la resultante en X, tenemos que hacer la suma de todas las fuerzas en X. ¿Esto qué significa? Sumar la fuerza 1 en X, más la fuerza 2 en X, más la fuerza 3 en X. Y así sucesivamente, dependiendo de la cantidad de fuerzas que ustedes tengan. Para encontrar la resultante de las fuerzas en Y, tenemos que realizar la sumatoria de las fuerzas en Y. ¿Esto qué significa? Vamos a tener que sumar la fuerza 1 en Y, más la fuerza 2 en Y, más la fuerza 3 en Y, más todas las demás fuerzas que nosotros tengamos en el sistema. Una vez obtenidos los vectores componentes de la resultante, Rx y Ri, realizamos una composición de fuerzas para hallar el valor de la resultante.
Representamos la resultante en X, puede ir para la derecha o puede ir para la izquierda, dependiendo si es positivo o negativo. Representamos la resultante en Y, que puede ir para arriba o puede ir para abajo, dependiendo si es positivo o negativo. La resultante de todo el sistema es la resultante de estas dos fuerzas. Para poder hallarla, representamos el método del paralelogramo y la resultante va desde el punto de aplicación hasta el otro extremo del paralelogramo. Este paralelogramo es un rectángulo, por consiguiente se acaba de formar un rectángulo que tiene una diagonal que es la resultante. Podemos ver que tenemos un triángulo arriba y un triángulo abajo, los dos son triángulos rectángulos. Gracias a utilizar un sistema de referencia con ejes ortogonales, podemos relacionar la resultante en X y la resultante en Y por medio del teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto al cuadrado más cateto al cuadrado. Entonces, la hipotenusa de nuestro triángulo es la resultante, así que reemplazamos hipotenusa por resultante. Uno de nuestros catetos se llama Rx, así que lo reemplazamos por Rx, y el otro de nuestros catetos vale Ri, así que lo reemplazamos por Ri. Por consiguiente nos queda que la resultante al cuadrado es igual a Rx al cuadrado más Ri al cuadrado. Recurriendo a la razón trigonométrica tangente, podemos calcular el ángulo de inclinación. Para ello debemos reemplazar los términos cateto opuesto y cateto adyacente por Rx y Ri. Sabemos que la tangente de un ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. En nuestro caso, nuestro ángulo lo llamamos igual, lo llamamos alfa. Nuestro cateto opuesto es la resultante en Y, así que reemplazamos opuesto por Ri. Y nuestro cateto adyacente se llama Rx, resultante en X, así que reemplazamos adyacente por Rx. De esta manera puedo calcular el ángulo que forma la resultante con el semieje positivo de las X. Para calcular el ángulo, tengo que aplicar la función inversa de la tangente que se llama arcotangente. En resumen, la fórmula queda así. Calculamos la tangente del ángulo, que es igual a Ri sobre Rx. El ángulo está siendo molestado por la tangente, entonces pasamos la tangente del otro lado del igual. Cuando la tangente pasa del otro lado del igual, se convierte en arcotangente. Y la forma de calcular arcotangente es, en la calculadora, oprimir las teclas Shift, tangente, en el visor aparece tangente a la -1 y esa es la función arcotangente.